Hebreos capítulo número 9 y el verso número 27. Solamente el que tiene se pone en pie, por favor. Hebreos capítulo 9 y el verso número 27. Dice así la palabra del Señor, todos conmigo. Hebreos capítulo 9 y el verso número 27. Dice la palabra del Señor: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta hora. Tu palabra es la que va a ser expuesta el día de hoy. Esa palabra rogamos a ti que corra sobre cada corazón, vida, familia, personas que están presentes el día de hoy y sea glorificada en cada uno de ellos. Muévete con poder, Señor, donde aquellos que no tienen temor, establece el temor. Señor, conságralos para, Señor, tu gloria. Trae salvación a los perdidos, trae libertad a los cautivos. Señor, produce sobre ellos un despertar para poder desarrollar la pasión del servicio en tu reino y hablar de este evangelio sin detenernos. En Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Amén, amén y amén. Ok, tome asiento y vamos a regalarle un aplauso fuerte al Señor. Estamos desarrollando un tema el cual hemos titulado El infierno. Al simple hecho de escuchar este título, algunos se impresionan, a otros les causa un sinónimo de temor, miedo, espanto, ¿verdad? O cosas similares, porque nadie quisiera escuchar aquel tema, ¿verdad? El infierno es un lugar real, no es una mitología, no es un invento, no es una idea, no es algo que en realidad sea inexistente, al contrario, es real el infierno. La Biblia habla que ese lugar es un lugar para la eternidad. Definitivamente el ser natural no ha conocido al infierno, no puede testificar del infierno, y es por eso que generalmente entre los seres humanos se crea una especulación de tal manera que comienzan a rechazar la idea de la existencia del infierno. ¿Por qué? Porque el infierno es un lugar donde las personas viven por la eternidad. De hecho, el ser humano descarta la idea de la eternidad. ¿Por qué? Porque sencillamente vive en un cuerpo mortal, terrenal, físico, donde le cuesta creer la existencia de la eternidad, porque sencillamente vivimos en un cuerpo mortal. Por eso grandes filósofos dicen que después de la muerte se termina todo, que la verdadera vida está aquí en la tierra y hay que disfrutarla. Por eso que la filosofía antigua es la cual dice: bebamos y comamos, porque mañana se termina todo y moriremos. Se piensa de que la vida, la verdadera vida, es aquí en la tierra. Después de eso no existe más nada. Lamentablemente son personas que desconocen las Escrituras, desconocen la voluntad del Señor, desconocen el plan de Dios, ya que Dios, cuando hizo al hombre, lo hizo para ser inmortal, ya que Dios es eterno y el eterno Dios creó al hombre para ser inmortal. Entonces el hombre lamentablemente fracasa en el inicio de los tiempos, peca y experimenta dos tipos de muerte. La primera muerte que el hombre experimenta es la muerte espiritual. Luego de eso experimenta la muerte física, la parte en la cual el hombre físicamente se desarrollaba en la tierra. Cuando hablamos de la muerte espiritual, en realidad la muerte espiritual implica dos cosas. La muerte espiritual implica la separación de Dios con el hombre, la pérdida de la comunicación, y también significa la condenación y el juicio de ese ser eterno que hay en el ser humano. Por lo tanto, cuando el hombre peca en el huerto del Edén, la primera muerte que experimenta es la separación de Dios con el hombre. Es decir, el hombre cuando pecó en el huerto del Edén,
automáticamente se fue el temor, se fue el respeto, se fue la consideración, se fue, oh gloria al Señor, la gran estima que tenía el hombre para con Dios. Es por eso que usted ve que cuando el hombre peca, automáticamente reprocha a Dios, lo enfrenta a Dios, le falta el respeto a Dios, pierde su dignidad, entra en un estado de inmoralidad, porque cuando el hombre peca, automáticamente se rebela para con Dios. Y hay personas que en realidad están dentro de la iglesia, pero están muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque tal vez tienen un disfraz de religioso, pero sencillamente ya no tienen temor de Dios, ya no respetan, tienen apariencia de santos, pero son demonios por dentro. No se vaya a enojar conmigo. Por eso que el apóstol Pablo menciona de que hay unos que están encubiertos, que son lobos vestidos de oveja. ¿Por qué? Porque la sencilla razón de que hay personas que fijan un estado de espiritualidad, pero sus hechos lo niegan. La manifestación de sus obras califican de qué están hechos. Entonces Adán, cuando peca, sin embargo Dios ve la necesidad de poderlo restaurar. En el momento que quedaron en un estado inmoral, la Biblia dice que Dios hizo, ¿verdad?, vestidos de animales para poder cubrir su desnudez. Pero sin embargo el hombre comenzó a desarrollar un estilo de vida independiente, dejando a Dios a un lado. Dios salió del centro de la vida de cada uno de los seres humanos y el hombre comenzó a desarrollar el mal. Tanto es así que en el libro de Génesis, en el capítulo 6, la Biblia dice que a Dios le dolió en su corazón haber creado el hombre. ¿Por qué? Porque los designios del hombre eran de continuo el mal. ¿Por qué? Porque el hombre se había rebelado para con Dios. Y es que la muerte espiritual implica de que el hombre pierde el temor a Dios y desarrolla una vida sin la voluntad del Señor. La segunda muerte se experimenta cuando hay el abandono de este cuerpo, se desprende el alma de este cuerpo y es ahí donde el hombre enfrenta la realidad eterna. Porque cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con la voluntad de hacerlo vivir en este cuerpo por la eternidad. Ya que, según Pablo explica a Tesalonicenses, todos nosotros somos seres espirituales que tenemos un alma y vivimos un cuerpo. ¿Por qué? Porque Pablo a Tesalónica en el capítulo 5, verso 23 dice: y el Dios de paz os santifique por completo todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Da a entender que estamos compuestos por tres partes. Primero, espíritu. ¿Por qué primero espíritu? Porque Dios es espíritu y Él es el Padre de todos los espíritus. Si Dios es espíritu, la primera creación que Él hizo fue, aleluya, una creación espiritual. Por eso que los seres que viven en el cielo son seres espirituales. Por eso que la Biblia dice que en el cielo no entra carne ni sangre ni ninguna cosa inmunda. Por eso que cuando Dios crea al hombre, según Génesis capítulo 2, verso 7, dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un espíritu, un ser viviente. Porque según el original griego dice que Dios sopló espíritu en el hombre y el hombre fue un ser viviente. En otras palabras, el hombre vino a existir cuando espíritu vino en él. La Biblia dice que Génesis 1:26, Dios creó al hombre de, aleluya, a su imagen y a su semejanza. El libro de Juan capítulo 4, cuando Jesús conversa con la samaritana, dice Jesús que el Padre busca adoradores que adoren a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y tales adoradores Él busca que le adoren. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y Él viene a recuperar, aleluya, su naturaleza espiritual que puso en el hombre. Dios puso un ser espiritual, pero lamentablemente el pecado mató ese ser espiritual. Pero para eso envió a Cristo, a su Hijo, para resucitar esa parte espiritual. Por eso que Juan capítulo 11 verso 25 dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. En otras palabras, esa parte espiritual que la mató Adán, Cristo vino a resucitarla. Por eso que ese ser espiritual es el único que está facultado para adorar a Dios. Ese ser espiritual que está dentro de ti es el único que puede adorar a Dios. Ese ser espiritual es el único que está en la facultad de poder tener temor a Dios. Es el único que está en la facultad de poder servir a Dios. Ese ser espiritual que Cristo ha resucitado es el que te hace venir a la iglesia y alabar a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Por eso que una persona que está muerta espiritualmente no puede alabar a Dios.
Por eso que usted, cuando no tenía a Cristo, usted se burlaba de los evangélicos, criticaba a los evangélicos, se burlaba de ellos. ¿Por qué? Porque usted estaba muerto espiritualmente. Pero ahora que tiene a Cristo, ahora de lo que usted se burlaba, usted está haciendo. Y usted de pronto dice, pero no entiendo. ¿Por qué? Porque sencillamente su ser espiritual que estaba muerto, Cristo lo ha resucitado. Ahora tal vez no lo entendías anteriormente, pero ahora lo entiendes. ¿Por qué? Porque ya no depende de ti. Hay algo que está dentro de ti, que arde ese fuego, que cree, que salta como río de agua de vida. Internamente usted glorifica a Dios. Por eso que cuando usted adora, llora con facilidad. Por eso que cuando usted alaba a Dios, lo hace con toda fuerza. Porque cuando usted está en comunión con Dios, usted glorifica, salta, danza, profetiza, brinca. ¿Por qué? Porque ya está resucitado. Ese ser espiritual que el Adán lo había matado y el Cristo de la gloria lo había resucitado. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos los creyentes la convicción de que existe un infierno y un cielo? Porque ahora tenemos esa certeza donde mi espíritu da testimonio, ¿verdad?, de la existencia. Porque nosotros conocemos a Dios no de oídas, sino porque lo hemos sentido que Él es real. Por lo tanto, el infierno para el ser espiritual es real y es convincente poderlo aceptar a través de las Escrituras. Por eso que tenemos que entender que el infierno es un lugar real. Inevitable para el pecador, pero evasible para toda persona que acepta a Cristo. Usted cuando no tenía a Cristo iba camino al infierno. Su lugar de destino eterno era el infierno. Pero Cristo, como nos amó primero y dio su vida por nosotros, nos cambió el destino. Íbamos para el infierno, ahora nos cambió de camino y nos vamos para el cielo. Ahora dice la Biblia que está establecido para que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. El juicio que habla en el libro de Hebreos capítulo 9 verso 27 es un juicio inmediato, es un juicio de obras inmediata. En el momento que una persona muere, automáticamente si muere en pecado, si muere sin Cristo, inmediatamente se lo lleva al lugar de tormento. Si una persona muere con Cristo, automáticamente va al lugar de descanso y de reposo. Es un juicio inmediato. Pero como es la primera muerte, obviamente tienen que esperar la segunda muerte. Y para entrar a la segunda y la primera muerte, obviamente existen dos tipos de resurrección. La primera y segunda resurrección, que lo vimos en otra ocasión. Y no lo voy a explicar ahora, puesto que ya lo hablamos en otra ocasión. Entonces, el infierno básicamente es un lugar de espera. Es donde van todas personas que no han tenido la oportunidad de apelar a ese juicio, ¿verdad? Es como un lugar de prevención. Hay la cárcel, yo no sé si alguien conoce la penitenciaría del Litoral, pero antes de ir a la penitenciaría hay otro lugar de reclusión provisional, se llama CDP, Centro de Detención Provisional. ¿Sí lo ha escuchado usted? El CDP van personas que todavía no han sido sentenciadas. Es decir, toda persona que esté esperando que se compruebe su culpabilidad. Ya cuando son juzgados y hay sentencia sobre ellos, automáticamente van para la penitenciaría a cumplir su pena. Pero hay otro lugar que se llama el CDP. Algunas personas me quedan mirando como a gran asombro. El CDP es un lugar que es muy diferente a la penitenciaría. Es un lugar más pequeño, ¿verdad? Un poco más accesible a las visitas, a ciertos beneficios, porque es un lugar intermedio. Se llama el CDP. La sigla CDP es Centro de Detención Provisional. De la misma manera es el infierno. El infierno es un CDP, es un Centro de Detención Provisional, porque ese no es el destino eterno. Ahí no están condenados para la eternidad, porque Apocalipsis capítulo 20, verso 11 en adelante dice que se resucitaron los muertos, ¿verdad? Los mares entregaron sus muertos, pequeños y grandes, delante de Dios. Y dice, y el infierno, el Hades, entregó sus muertos. ¿Para qué? Para ser juzgado en el juicio del gran trono blanco. Es en el juicio del gran trono blanco, todas personas que murieron inmediatamente fueron llevados del infierno, serán juzgados, cada uno, chicos y grandes, y cada uno será juzgado según sus obras, sean buenas o malas. Dios hará un juicio justo a cada uno de los mortales. Aquellos que murieron
Dios será justo y juzgará desde el momento que una persona tenga conciencia. Es decir, si una persona desarrolló su conciencia de los 9 años, desde los 9 años en adelante, vivió 60 años, será juzgado 51 años de su vida. Y cada segundo, cada minuto, la Biblia dice que en aquel día dice que ninguna palabra será contado por inocente. Es decir, por cada palabra ociosa daremos cuenta en el día postrero. Imagínense, por cada intención de pensamiento, con cada palabra, ese día Dios en aquel juicio hará una radiografía de tu vida. Y tal vez hay cosas que tú ya no tengas memoria, pero Dios tiene un libro llamado el libro de las obras, el libro de la memoria, donde Dios sacará cada segundo de tu vida y te juzgará cada segundo, cada minuto. Llegará un punto donde de pronto te vas a dar cuenta que eres culpable y dirás: Señor, ya no siga, reconozco que yo he sido un pecador y no me merezco apelar a un juicio. Y esa sentencia del tiempo final, dice la Biblia, que fueron lanzados al lago de fuego, donde esta es la muerte segunda. Ese es el destino final del alma, el lago de fuego. Pero yo no vengo a hablarle ni del lago de fuego, vengo a hablarle del infierno. Vale recalcar que la Biblia dice que cada uno de los seres humanos tenemos algo que es eterno. El libro de Eclesiastés capítulo 3 verso número 11. Por favor, abra su Biblia y úsela mucho. Gloria a Dios. Ezequiel capítulo 3 verso 11. Dice la Biblia así: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto, dice la Biblia, eternidad en el corazón de ellos. Si que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Cuando la Biblia habla del corazón, está hablando del ser espiritual. ¿Por qué es que el ser espiritual se relaciona con el corazón? Porque con el corazón uno ama, con el corazón uno quiere, con el corazón uno cree, con el corazón uno llora. El corazón es la parte más noble del ser humano, es la parte más buena que tiene el ser humano. Por eso es que dice que Dios puso eternidad en el corazón. Es la parte más noble que existe en el ser humano, esa parte es eterna. Pero dice la Biblia que el hombre no lo entiende. Lo voy a repetir nuevamente, Eclesiastés 3, capítulo 3, verso 11. ¿Alguien tiene conmigo? Todo lo hizo hermoso, dice Dios, en su tiempo. Y ha puesto, ¿qué dice? Eternidad, ¿en dónde? En el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El hombre no quiere entender que hay algo eterno dentro de cada uno de nosotros. Nuestro espíritu es eterno, pero dice que el hombre no quiere entender. ¿Por qué? Porque el hombre ama más las tinieblas que la luz. Por eso que al hombre se le hace duro entender de que después de la muerte hay un destino eterno, hay una existencia inmortal. Pero el hombre dice: no, aquí todo lo hizo Dios y aquí se queda todo. Oh, gloria al Señor, cuando muero se acaba todo. Oh, sí, se acaba el mundo natural, pero existe el mundo espiritual, el mundo eterno. Oh, gloria al Señor. Así como tiene sentido todo en el mundo natural, también hay un sentido en el mundo espiritual. Así como es real el mundo natural, así es real el mundo espiritual. Pero la Biblia dice que el hombre no quiere entender. Pero déjeme decirle que hay eternidad en el hombre. Mateo capítulo 10 verso 28 habla Cristo en relación a lo eterno. Mateo capítulo 10 verso número 28. Oh, gloria al Señor. Acompáñame, corra, porque hoy vamos a avanzar lo más rápido posible. Mateo capítulo 10 y el verso 28. Mire lo que dice Cristo aquí: no temas, y no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no la pueden matar. Porque más el alma, ¿qué dice ahí? ¿Por qué no la pueden matar el alma? Sencillo, porque esa parte es eterna, es inmortal. Acuérdense que Proverbios Eclesiastés 3:11 dice que Dios puso eternidad en el corazón. Es decir, dentro de ti hay algo que es eterno, ¿verdad? ¿Qué dice Mateo? ¿Ya tiene todo conmigo? Mateo 9:28. Y no temas a los que pueden matar el cuerpo. ¿Más qué dice ahí? Mas el alma no la pueden. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Se da cuenta?
quien tiene la facultad de poder destruir, juzgar, condenar tu alma, se llama Dios. Hay gente que puede que le tenga miedo a la muerte física, y es normal, pero realmente desconocen que existe una realidad eterna. Hay algo dentro de ti que es eterno. Imagínense, hay gente que está decepcionada y entra en una depresión y se quieren suicidar. Y creen ellos que matándose se acaba todo. Definitivamente no. Ellos lo que están es arrancando de su cuerpo la parte inmortal y se enfrentará. Por eso la Biblia dice que ningún homicida entra al reino de los cielos. Jesús está diciendo ahora acá que no teman a aquellos que matan el cuerpo, porque su alma no la pueden matar. Quiere decir que Cristo está hablando de que hay algo dentro de cada uno de nosotros que es eterno, es inmortal. Y eso es real. No lo está diciendo Pablo ni Pedro, no lo está diciendo Moisés ni Elías, lo está diciendo Cristo. Por eso que se cree que Pablo escribe Hebreo. En el capítulo 9, verso 27 que hemos dado lectura de Hebreo, dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. Es decir, el hombre muere corporalmente y entra en un juicio espiritual eterno. Dios pagará a cada uno conforme sus obras, ira y enojo. A los que son contenciosos y no obedecieron a la verdad ni quisieron creer en la realidad eterna que hay en el hombre. La Biblia habla en el libro de Romanos capítulo 2, vaya conmigo, Romanos, Nuevo Testamento, después del libro de los Hechos, Romanos capítulo número 2, corra conmigo, versos 5 al 11, Romanos capítulo 2, use mucho la Biblia. Por eso que Pedro dijo, si alguno hablen conforme a la palabra del Señor. Romanos capítulo 2, versos 5 al 11 dice, pero por dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para sí mismo, dice la Biblia, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero, ¿qué dice el verso 8? Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Verso 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Es que Dios derramará su ira, su enojo, su impotencia de ver que todo Dios lo hizo para que tú seas salvo y sin embargo no crees y rechazas, aleluya, la oportunidad de vivir la eternidad. Pues Dios derramará todo su enojo y su ira para todos aquellos que no obedecieron a la verdad. Habrá tormento, habrá angustia, habrá dolor, habrá sufrimiento para ese ser almático por la eternidad, por el simple hecho de haberle dado la espalda a Dios y no haber creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso se llama el infierno. Y esto es un asunto personal, ¿verdad? Porque usted tiene la obligación de rechazar a un mundo lleno de pecado y a Satanás manipulando este mundo para aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. Yo quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 16, por favor, comparte esto conmigo. Mateo capítulo 16 y el verso número 26. ¿Tiene conmigo? Mateo 16, 26. ¿Ok? ¿Qué dice ahí? Mateo capítulo 16 y el verso 26. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Mire, los católicos dicen que cuando el hombre muere hay que pagar plata para sacarlo del purgatorio y mandarlo al cielo. Ya no hay pago alguno después de que muere.
Porque una vez que muere el hombre sin pecado, cuando el hombre muere con pecado, va al infierno. No hay ningún pago, no hay ningún precio que lo saque del infierno. El que fue al infierno, no hay forma de escapar, no hay forma de salir. El mismo Cristo habló la historia real del infierno. Y había un rico que murió en pecado y fue al lugar de tormento. Le rogaba al rico: Padre Abraham, ayúdame a salir, o permite que mande, oh gloria al Señor, a este hombre llamado Lázaro, que moje mi lengua con su dedo. Y dijo: no se puede, es imposible. Hay un lugar imposible en poder avanzar de un lugar a otro, porque hay un gran abismo que nos separa. Por lo tanto, es imposible de salir del infierno. No hay oportunidad. Hay gente que piensa que va al infierno y puede salir de ahí. Los católicos han engañado por muchos años a la gente, diciendo que sí se puede sacar a personas del infierno con rogativas, con plegarias, con oraciones, con ofrendas. Ahí no hay precio alguno. Cristo está diciendo aquí, oh gloria al Señor, en el verso 26. Dice: ¿por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere? ¿Qué dice ahí? Su alma, es decir, perdiere su parte eterna. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay ninguna, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces, dice la Biblia, pagará cada uno conforme a sus obras. Cada uno tiene que ver y asegurar el futuro eterno. Hay gente que asegura su futuro físico. Dice: ¿qué pasa? ¿Qué haría el hombre si ganare todo en la tierra? Es decir, fuera un hombre exitoso, fuera un hombre empresarialmente hablando, un hombre que acumuló fortuna, un hombre que acumuló bienes para asegurar su futuro. Pero si el día que muere, ¿con qué pagará para sacar su alma del infierno? De nada le valió haber granjeado toda su vida, haber trabajado y acumulado riqueza. Automáticamente la persona que se muere sin Cristo se va al infierno. Oh, gloria al Señor. Hay gente que se presta para asegurar su futuro físicamente hablando, su vejez. Pero nadie se prepara para asegurar su vida en la eternidad. Y la única forma para asegurar su vida en la eternidad es poder recibir a nuestro Señor Jesucristo. Es la única vía para poder llegar a la eternidad. Es tener a Cristo Jesús en nuestro corazón, poderle serle fiel, obedecerle y servirle hasta que Él venga o partamos a la presencia del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? ¿Cómo se lo conoce al infierno según la Biblia? Hay 4 palabras que se usan en la Biblia para el lugar conocido como el infierno. Número 1, se lo conoce como el Seol, se lo conoce como el Hades, se lo conoce como el Tártaro, se lo conoce como Gema. El Seol, esta palabra representa en el Antiguo Testamento el lugar temporal donde residían los muertos, y un lugar eterno, sino intermediario. También significa sepulcro, pero si la palabra representa todo lo que tiene que ver con la muerte, tanto la tumba es evidencia tangible como también el lugar donde habitan los muertos. El Hades es equivalente, según en el griego, de Seol, que se traduce a infierno. En el Nuevo Testamento se refiere a un lugar donde están los impíos esperando la resurrección para ser juzgado en el juicio del gran trono blanco que menciona Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15. Oh, gloria al Señor. El Tártaro es un lugar donde habitan los demonios. Son las prisiones de oscuridad mencionadas únicamente en 2 de Pedro capítulo 2, verso 4. Gema es el original griego que significa lago de fuego, que se utiliza como metáfora en el lugar donde hay destrucción total, y también es la morada final de los impíos, el lago de fuego. Este término se encuentra muchas veces en el Evangelio, ¿verdad? Y es usado por Jesús. Ahora bien, tenemos las definiciones. ¿Dónde está el infierno? La Biblia da ciertos datos interesantes en respecto al lugar o el origen de la existencia del infierno. La Biblia dice en el libro de Job, capítulo 28, verso 5. Job, capítulo 28, verso número 5. Corra conmigo. Job, capítulo 28, verso número 5. Espero que el tiempo me ayude. Job, capítulo 28 y el verso número 5. La Biblia dice: de la tierra nace el pan, y debajo de ella solo se convertirá en fuego. Es decir, que debajo de la tierra existe el fuego, y eso científicamente está comprobado, que el magma en sí, debajo de la tierra en su núcleo, lo que hay es un fuego.
y el respirador del infierno, algunos dicen que son los volcanes. Cuando los volcanes erupcionan, sale lava, fuego y azufre. Oh, gloria al Señor, porque en sí el contenido en el centro, en el núcleo de la tierra, es la existencia del infierno, según lo que dice el libro de Job, capítulo 28, verso 5. Ya que Job arroja muchas informaciones de la creación y la composición de la creación humana. Por eso que es ahí en el libro de Job capítulo 1 donde realmente se sabe que la tierra es redonda y es colgada entre la nada. ¿Por qué? Porque cuando dice la Biblia que Satanás se presentó delante de Dios y Dios le preguntó: ¿de dónde vienes? Dice: vengo de rodear la tierra y andar por ella. Es ahí donde se entiende que la tierra era redonda. No es sino en el año 1500 donde, aleluya, el mundo moderno de aquel entonces entendió que la tierra era redonda, porque antes del año 1500 atrás todo el mundo decía que la tierra era plana. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene la respuesta a los grandes misterios, y es ahí donde los científicos comienzan a estudiar y analizar, oh gloria al Señor, la Biblia, porque la Biblia retiene y contiene las grandes informaciones que hasta el día de hoy el ser humano está entendiendo. Por lo tanto, dice el libro de Job que dentro de la tierra, en el corazón de ella, hay fuego. Proverbios capítulo 14, verso 24. Proverbios 14, 24, por favor, vaya conmigo. Proverbios 14, verso 24, dice la Biblia: Proverbios capítulo 15, verso 24, perdón. Proverbios capítulo 15, verso 24. El camino de la vida es ¿hacia dónde? Hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol, del infierno, que es hacia abajo. Hay dos lugares que después de la muerte uno va, o bien se va abajo al infierno, o se va arriba al cielo, que es la eternidad. Oh, gloria al Señor. Efesios capítulo 4, verso 9 en adelante, Pablo menciona de que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra. El libro de Mateo capítulo 12, verso número 4. Mateo capítulo 12 y el verso número 4 dice: así como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que era lícito comer, que no le era lícito comer ni a los que estaban sentados juntamente con los sacerdotes. Verso 14: y salidos los fariseos estuvieron en consejo, ¿verdad?, para destruir a Jesús. Bendito sea el Señor. Ok. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 25 y el verso número 41. Mateo capítulo 25, verso 41. Entonces dirán también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Vale aquí aclarar algo, que el infierno, el lugar de tormento, las prisiones de oscuridad, las cárceles de los espíritus encarcelados, fue creado estrictamente para los demonios y Satanás. Pero definitivamente Satanás en su maldad quiso también destruir la creación humana del hombre que Dios había hecho en el hombre, y sencillamente el hombre es arrastrado por Satanás al lugar de tormento. Dice la Biblia que en aquel juicio Dios dice a los de la izquierda que fueron lanzados al lugar de tormento, que fue creado estrictamente para Satanás y los demonios. Es aquí donde vemos que la existencia del infierno es real. Mateo 25, 41, con claridad dice aquí: entonces dirán también a los de la izquierda: apartaos de mí, maldito, al fuego eterno, preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Marcos capítulo 9, verso 43. Voltee el siguiente libro, Marcos capítulo 9, verso número 43. Pero esto será así entre vosotros, sino que el cualquiera que hacerse grande entre vosotros será su servidor. Perdón, Mateo 9, 43. Mateo 9, 43. ¿Qué dice ahí? Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor es
te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Pastor, explíqueme eso. ¿Cómo es que uno tiene que arrancarse un miembro para no poder perderse? Ok, la Biblia aquí está hablando de una manera simbólica cuando Cristo habla de que Él es que nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza. Recuerde que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Pablo menciona a los corintios que cada uno somos miembros de un solo cuerpo. Es decir, cuando en realidad nosotros como iglesia hay ciertos líderes, miembros que en realidad entran en apostasía y hablan, por ejemplo, un tema de que no existe el infierno y son predicadores, son líderes y ministros y comienzan a tener séquitos, seguidores y su enseñanza comienza a lacerar o a cangrenar el corazón de los hermanos. Pero Cristo dice entonces, si tu mano, la mano implica ministerio, la mano significa el servicio, la mano significa la fuerza. Dice, si tu mano es ocasión de caer, ¿qué dice Cristo? Córtala. Porque más vale entrar manco al reino de los cielos que ir con las dos manos al infierno. Quiere decir que la iglesia tiene que en realidad ser intolerable en situaciones que vayan en contra de la palabra del Señor. Si mañana aquí se te predica cosas que no están en la Biblia, tienes que arrancarlo, oh gloria al Señor, del liderazgo. Y si no quieren cambiar, yo prefiero salir, arrancarme de esa parte del cuerpo y buscar una congregación de la sana doctrina. Estoy acá, dígame amén. O sea, Cristo está diciendo acá que tú tienes la capacidad de cortar ciertas cosas que hacen daño de la iglesia. Por eso algunos de los que están aquí son obreros y están al frente de obra. Cuando usted vea que hay un síndrome de personas que quieran dividir, que quieran destruir, que quieran hacer daño a la obra del Señor, tienen toda la licencia del cielo de cortar ese tipo de personas, porque pueden corromper todo el cuerpo y enviar a todas esas personas al infierno. Pero nosotros tenemos la responsabilidad bíblica de poder cortar todo tipo de doctrina que nos pueda arrastrar al infierno. ¿Por qué? Porque yo no tengo miedo a aquel que puede matar mi cuerpo, sino que le tengo miedo a aquel que puede enviar mi alma al infierno. Mi alma adora a Dios. El libro de Job, capítulo número 10, verso 22. Job, capítulo 10, verso 22. Job, capítulo 10 y el verso número 22. Corra conmigo. Estamos hablando del tema, el infierno. La tierra de oscuridad lobrega, como la sombra de muerte y sin orden, cuya luz es más densa que la tiniebla. Mire cómo será el infierno. Serán más densas que las tinieblas. Es decir, cuando se va la luz, cuando usted está en una parte muy oscura, que no puede ver ni aún sus propios cuerpos, ni sus propios miembros. El infierno, las tinieblas serán sumamente más densas. No podrá verse nada. Job capítulo 18, verso 25. Job 18, 25. Perdón, Job. El verso 18 y el verso 25. Estamos en el capítulo 10. Ay, mi alma adora a Dios. El verso 18. ¿Por qué sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo había visto esto. Oh, gloria al Señor. La existencia del infierno es real. Es tan real que Dios puso la eternidad en él. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice en Jeremías capítulo 10 verso 21. Jeremías, por favor, vaya conmigo a Jeremías capítulo 10 verso 21. Jeremías capítulo 10 verso 21. Estamos hablando de la existencia del infierno. ¿Cómo será el infierno? Jeremías 10, 21. ¿Tiene alguien? Me da un amén. El verso 22 dice: he aquí que voz de rumor viene y el alboroto grande en la tierra, donde el norte para cubrir en soledad y el norte de la ciudad de Judá es morada de chacales, ¿verdad? Habrá gran furor, habrá gran terror,
y la morada de ellos será pura asolación. ¿Por qué? Porque el infierno es real. Es una tierra de sombra, como la oscuridad misma. De la oscuridad densa, el desorden será total, donde no hay un rayo de luz. La oscuridad conocida como Kadot Soab, versión israelita mesiánica, es esto el componente del infierno, ¿verdad? Se lo conoce también como el abismo, ¿ok? Básicamente es el abismo, según lo que dice Apocalipsis capítulo 20, verso 1 al 3. Apocalipsis capítulo 20, verso 1 al 3. Dice la Biblia: vi yo a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Qué dice ahí? ¿Qué más? Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a la nación hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto será desatado. Apocalipsis capítulo 9, verso 1 al 3. Apocalipsis capítulo 9, verso 1 al 3. Dice: y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó en el cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tiene el poder de los escorpiones. Apocalipsis capítulo 18, verso 1. Apocalipsis capítulo 18, verso 1. Es horripilante, es desagradable, es inimaginable el infierno. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder sobre la tierra, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó a gran voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, que ha hecho habitación de demonios y guardia de todos los espíritus inmundos y albergue de toda la ave inmunda y aborrecible. Déjeme decirle que en la gran tribulación el infierno se abrirá, y todos aquellos demonios que estuvieron por miles de años, aleluya, encarcelados, saldrán sobre la tierra a traer devastación, destrucción, crisis y caos sobre la tierra, ¿verdad? Isaías capítulo 14, verso 1. Isaías capítulo 14 y el verso 1: porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en sus tierras, y ellos se unirán al extranjero y se juntarán con la familia de Jacob. Es decir, que habla de una salvación en medio de esa crisis, ¿verdad? El verso número 15, Isaías capítulo 14, verso 15: mas tú derribado eres hasta el Seol y a los lados del abismo. Satanás será derribado y enviado al abismo, ¿verdad? Según lo que dice Apocalipsis capítulo 1, verso al 3, donde un ángel del cielo descendió con una cadena y ató a Satanás por 1000 años y lo lanzó al abismo. Isaías capítulo 24, verso 21. Isaías capítulo 24 y el verso número 21. Acontecerá que en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y los reyes de la tierra, sobre un juicio que es el libro de Apocalipsis capítulo 20, verso 11, el juicio del gran trono blanco, donde Dios juzgará a los ángeles caídos del cielo y a Satanás, pero también a todos los moradores de la tierra, porque la Biblia dice que en Apocalipsis capítulo 20, verso 11, dice que en adelante, dice que el primero que cayó al infierno, es decir, al lago de fuego, fue Satanás, el anticristo, la gran bestia, es decir, la serpiente antigua, y el falso profeta fueron lanzados al lago de fuego, y luego a los que no fueron hallados escritos en el libro de la vida. Esto es la muerte segunda. Segunda de Pedro capítulo 2, verso número 4. Segunda de Pedro capítulo 2, verso número 4. Corra conmigo, el tiempo avanza. Segunda de Pedro capítulo 2 y el verso número
4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado a su juicio, cuánto más Dios tampoco perdonará a todos los que viven en este tiempo. Todo aquel que peque automáticamente y rechace a Cristo también será llevado al infierno. Verso 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, y pregonero de justicia, con sus 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolo a ceniza y poniéndolo, por ejemplo, a los que habitan a vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos y afligía cada día su alma justa, viviendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos para no ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante de Dios. Por esto, hablando mal en cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa de destrucción, perecerán en su propia perdición. El infierno está creado y hecho para el impío, para aquellos que no tienen respeto para Dios ni para los hombres. Ellos serán lanzados y serán devorados como presa de aquellos animales. Oh, gloria al Señor. Judas capítulo 1 y el verso número 6. Judas capítulo 1, porque solo un capítulo existe en Judas, ¿verdad? Judas capítulo 1 y el verso número 6. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridades en prisiones eternas para el juicio del gran día. El infierno es una realidad. Y definitivamente todo aquel que tiene temor de Dios no verá este tipo de sufrimiento. Porque Apocalipsis capítulo 2 dice la Biblia: bienaventurado el que guardó mi palabra de mi paciencia, también Dios le librará del día de la prueba que ha de venir sobre los adversarios. El libro de, oh gloria al Señor, el libro de Apocalipsis capítulo 9, verso 1 al 3. Y un quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó sobre el cielo y le dio la llave del pozo del abismo. Y se abrió el pozo del abismo y el humo del pozo subió como un gran horno. Lucas capítulo 12, verso 22. Y yo aquí con esto voy a ir culminando. El tiempo me ha alcanzado, pero la existencia del infierno es real. Usted que tal vez escuchó del evangelio y de la gracia y ahora ha tomado la gracia para poder usted pecar con deliberación, déjeme decirle que todo tiene un pago. Aquel que se burla de Cristo, aquel que se burla del evangelio, tendrá que enfrentarse a un juicio. En Lucas capítulo 16, verso 22, la Biblia relata la existencia real del infierno. Aquí narra la historia de Rico y de Lázaro, ¿verdad? Es ahí cuando la persona va, el alma comienza a quemarse en el infierno y toda persona con sus facultades mentales, es decir, habrá lucidez de entendimiento, memoria intacta, habla de una llama en singular conocida como el infierno, una llama que nunca se apaga. Las explicaciones sobre este castigo, la Biblia registra que este castigo será eterno según lo que dice Apocalipsis capítulo número 14, verso 9. Apocalipsis capítulo 14 y el verso número 9 al 11, con esto por favor terminaré y haré un paréntesis porque del infierno tenemos mucho de qué hablar. Apocalipsis capítulo 14, por favor, alguien tiene, me da un amén. Capítulo 14, verso 9 al 11 dice así: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del cielo y del Cordero. Y el humo de sus tormentos sube por siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche,
los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Oh, gloria al Señor. Para los santos de la gran tribulación, porque en la gran tribulación, cuando la iglesia sea arrebatada, va a haber predicaciones, pero quien va a predicar en ese entonces no será la iglesia, porque la iglesia será arrebatada. Quienes predicarán en la gran tribulación, dice la Biblia, que serán los 144,000 sellados de Dios, que son escogidos de los 12,000 de cada tribu de Israel. Son 144,000 que serán dispersos sobre todo el mundo y predicarán. No solamente los 144,000, sino también los 2 testigos que Dios levantará sobre las naciones, y ellos hablarán. Pero también dice la Biblia que predicarán los ángeles. Y usted dirá, ¿cómo es que pueden predicar los ángeles? Acuérdese que cuando Lot estaba en Sodoma y Gomorra y había un juicio por venir, quienes enviaron para traerle salvación a Lot fueron ángeles. Los ángeles tienen la capacidad de tomar figura humana y poder también predicar. Por eso que el escritor a los Hebreos dice que nosotros hemos hospedado ángeles sin saber que lo hicimos. En otras palabras, en la gran tribulación habrá salvación, sí, pero quienes van a predicar ya no es la iglesia, porque la iglesia será arrebatada. Y no tenga por ahí un pensamiento vago e infundado diciendo que usted será salvo cuando después de que Cristo venga a ver a su iglesia. No, porque así tampoco como hay salvación cuando uno muere, va al infierno, ya no hay salvación. Así de la misma manera que cuando la iglesia sea arrebatada y Cristo venga a ver a su pueblo, el que se quede no será salvo. ¿Por qué? Porque Dios te dio la oportunidad en vida y en este evangelio. Es ahora que hay que guardar la salvación. Por eso el escritor a los Hebreos dice que no podemos descuidar una salvación tan grande que Cristo ha dado a su pueblo. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Para los que no fueron sellados, serán guardados de la ira de Dios, pero para los que se dejen sellar, dice que la copa de la ira en esencia del cáliz será derramado sobre ellos. Tormento, juicio y fuego vendrá y serán atormentados, y el humo de ellos subirá de siglos de los siglos, porque su tormento será eterno. Es el infierno. Y lamentablemente el tiempo aquí se nos terminó. Hubiésemos querido hablar más de este tema y te dirá, pero pastor, ¿por qué usted habla del infierno? Porque eso está en la Biblia, y malo sería que existiendo el infierno y la doctrina del infierno yo no lo hable. Pero sin embargo es necesario, ¿para qué? Para que usted comience a caminar en temor, porque el infierno no fue creado para los creyentes, los que obedecen a Dios. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles que conocieron a Dios y se rebelaron de él. Sin embargo, aquí hay personas que conocen a Dios y se están rebelando. Pueden que su camino al final del tiempo sea el infierno, pero Dios, como te ama tanto, quiere recordarte que ese es el destino que fue creado para los ángeles y el diablo, pero no para ustedes que son cristianos, hijos de Dios, porque Dios te amó tanto que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no ha creído también ha sido condenado. Pero hoy que tú has creído, permanece en tu fe, en la esperanza y en el amor eterno a Dios, para evitar nuestro camino al infierno. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? El infierno, una realidad existente, evitable. No es inevitable, es evitable, la puede evadir. ¿Y cómo puedo evadir el infierno? A través de nuestro Señor Jesucristo. Dijo Juan que si alguien tiene el Espíritu de Cristo, porque hay algunos que están entre nosotros que ya no tienen el Espíritu de Cristo. Porque el que tiene el Espíritu de Cristo ama y obedece a Dios y cumple su palabra. Hoy en esta noche espero y aspiro que toda esta enseñanza usted la aprenda a atesorar. Y cada vez que el diablo fragua en tu mente algo para poder alejarte o apartarte de él, recuerde este tema. Porque este tema hay que marcarlo en el corazón para que a la vez recuerde el Espíritu, qué es lo que Dios hizo por ti y qué es lo que Dios quiere, aleluya, para ti, para la eternidad. Es un cielo que ganar y un infierno que perder. Toca a 2 personas, dile, Cristo nos ama mucho. Dígale, no lo decepcionemos. Nos ponemos de pie.